Hay un libro en el cielo cuyas páginas no son de pergamino, sino de recuerdo vivo, un registro en el que el Dios que hizo las estrellas anota aquello que el mundo olvida con mayor rapidez, los temblores secretos del corazón humano y las lágrimas que caen cuando nadie está mirando. La confesión del salmista. Has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Salmo, capítulo 56, versículo 8 abre una puerta a este misterio y confronta a toda alma con una esperanza profunda y sobria. El dolor no se desperdicia, el duelo no es anónimo, y el sufrimiento no es tragado por el... En los desiertos que ponen a prueba la fe, y en las cámaras de la pérdida donde el lenguaje fracasa, el Señor recoge lo que parece más frágil, y le concede permanencia. Esto no es poesía sentimental, es el carácter revelado del Dios que recuerda, un Dios cuya justicia es lo suficientemente tierna como para notar aquello que las pestañas empapadas de sal han intentado. A medida que esta historia se despliega, en la escritura, en la teología, en la vida de santos y de quienes luchan, pide al corazón que considere qué significaría si cada dolor ya fuera conocido, ya estuviera contado, ya estuviera tejido dentro de un diseño que culmina en gloria. Antes de entrar en ese camino, se invita a la audiencia a fortalecer el testimonio de este mensaje comprometiéndose plenamente con él, dando me gusta, comentando reflexiones o testimonios, suscribiéndose para futuras meditaciones arraigadas en la palabra y compartiendo esta enseñanza para que quienes caminan por valles ocultos descubran que sus lágrimas son vistas y guardadas por Dios. Hay un libro misterioso en el cielo que ningún ojo mortal ha visto jamás. Sus páginas no están hechas de pergamino ni de tinta, sino de recuerdo divino, un registro eterno contenido en el corazón mismo de Dios. Muchos teólogos lo han llamado el libro de las lágrimas, porque en él se encuentra la historia completa de cada corazón humano. No solo están inscritos allí los triunfos, las oraciones y los actos de fe, sino también los momentos de tristeza silenciosa, las lágrimas derramadas en secreto, los clamores susurrados en la noche, el dolor que nadie más llegó a comprender. El salmista David nos ofrece la única vislumbre de este registro oculto en el Salmo, capítulo 56, versículo 8, cuando declara: Has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Este versículo es más que poesía, es una revelación de la preocupación íntima de Dios por su creación. Nos muestra a un Dios que no observa desde un trono en el cielo, distante e impasible, sino a uno que se inclina lo suficiente como para ver el temblor de nuestros labios y la fractura de nuestros corazones. Las mismas manos que dieron forma a las galaxias descienden para recoger nuestras lágrimas. La misma voz que ordena al universo susurra consuelo en medio de nuestro sufrimiento. Esta es una de las verdades más tiernas de la Escritura. El Todopoderoso, que gobierna el ascenso y la caída de las naciones, mantiene un registro personal de cada dolor soportado por sus hijos. Cada lágrima que alguna vez has derramado es conocida por Él. Cada una tiene significado a sus ojos. Él no descarta el dolor humano como debilidad ni trata el duelo como algo que deba superarse con rapidez. Para Dios, el sufrimiento es sagrado. Es preservado, contado y recordado como parte de tu historia. Los corazones humanos a menudo luchan con una pregunta no expresada. ¿A dónde van mis lágrimas cuando nadie las ve? El mundo tiende a seguir adelante con rapidez. Incluso quienes nos aman pueden olvidar la profundidad de nuestro dolor. El duelo se desvanece en la memoria humana, pero no en la del cielo. Dios no permite que la angustia de su pueblo se disuelva en el tiempo. Cada noche sin dormir, cada oración solitaria, cada decepción no pronunciada es guardada como testimonio en su libro. Cuando David escribió esas palabras, no era un rey en su trono, rodeado de gloria. Era un hombre perseguido, acosado por el rey Saúl, obligado a huir de la misma tierra que Dios le había prometido. Dormía entre piedras, se escondía en cuevas y vagaba por territorio enemigo. Se sentía abandonado, incomprendido y temeroso. Y aún así, incluso en ese desierto, David se aferró a una creencia extraordinaria: que sus lágrimas no eran desperdiciadas, no eran absorbidas por la tierra ni perdidas en el viento. Dios las estaba recogiendo. El Señor del cielo estaba llevando la cuenta. Esto revela algo profundo sobre el amor divino. La atención de Dios no se limita a los grandes acontecimientos de la historia ni a las victorias de los santos.
Él está igual de presente en la desesperación silenciosa de un corazón común. El registro divino no es una lista de logros, sino un testimonio vivo de compasión. Significa que ningún clamor pasa desapercibido y que ningún corazón roto queda sin ser visto. El libro de las lágrimas se alza como símbolo de la justicia y la misericordia del cielo entrelazadas. Justicia, porque Dios recuerda los agravios cometidos contra su pueblo, y un día los corrige. Misericordia, porque también recuerda su perseverancia, su fe y su frágil confianza en medio del sufrimiento. Es la prueba de que el dolor no carece de sentido en el diseño de Dios. Lo que soportamos con fe se convierte en evidencia eterna de su fidelidad. Así, el libro oculto no es una metáfora de castigo, sino de promesa. Asegura al creyente que toda prueba tiene propósito, que todo dolor es visto, y que toda lágrima será respondida algún día. La revelación de David invita a todos los que sufren a descansar en esa misma verdad, que los archivos del cielo no están llenos de duelo olvidado, sino de recuerdos vivos que Dios transformará en gloria. En el antiguo mundo del cercano oriente, el duelo no se ocultaba, se honraba. Entre muchas culturas, incluidos los hebreos, los romanos, los griegos, e incluso ciertos pueblos del Medio Oriente, existía una tierna costumbre que involucraba a pequeños y delicados recipientes, conocidos como frascos de lágrimas o lacrimatorios. Estos frascos solían fabricarse de vidrio fino, alabastro o arcilla, estrechos en el cuello y redondeados en la base, diseñados para recoger las lágrimas de quienes estaban de luto durante tiempos de aflicción, ya fuera la pérdida de un ser amado, una época de guerra o un dolor personal. Las personas lloraban dentro de estos recipientes, conservando sus lágrimas como prueba tangible de amor, pérdida y recuerdo. Más tarde, estos pequeños vasos se colocaban en tumbas o se guardaban dentro de los hogares familiares como memoriales, representando un dolor que se negaba a ser olvidado. David, un hombre profundamente familiarizado con el sufrimiento y la soledad, tomó esta práctica conocida y la elevó al ámbito de la realidad divina. En el Salmo, capítulo 56, versículo 8, declaró que Dios mismo guarda el frasco de las lágrimas, no como una simple metáfora, sino como una revelación de la compasión celestial. El significado era radical para su tiempo. El frasco de lágrimas ya no era solo un frágil símbolo humano de duelo, se convertía en un emblema eterno de la empatía divina. En la visión de David, el Todopoderoso, el Hacedor del cielo y de la tierra, aquel que abarca las galaxias y da órdenes a los ángeles, se inclina para recoger las lágrimas de los mortales. Este acto no es delegado a ángeles ni a espíritus, es el mismo Dios que formó las montañas y midió los océanos presta atención directa a cada lágrima que escapa de los ojos de sus hijos. Aquello que la frágil memoria humana no puede retener, el recuerdo divino lo preserva para siempre. Esta imagen amplía nuestra comprensión de quién es Dios en verdad. Muchos imaginan al Creador como distante o desapegado, entronizado más allá del alcance del dolor humano. Sin embargo, la Escritura presenta el cuadro opuesto. Dios no es mecánico ni... Él es cercano, atento y profundamente personal. Aquel que cuenta las estrellas en el cielo nocturno también cuenta las lágrimas que caen de los rostros humanos. El que gobierna los mares rugientes está igualmente presente en el sollozo silencioso de un corazón que se quiere. Desde las primeras páginas de la Biblia, este patrón de recuerdo divino aparece una y otra vez. Dios recordó a Noé en medio de las aguas del diluvio que había cubierto el mundo, porque había llegado el momento de actuar. Dios recordó a Abraham y su pacto, asegurando el nacimiento de naciones. Recordó a Raquel cuando su esterilidad se había vuelto insoportable, y recordó a Ana cuando sus oraciones por un hijo parecían perdidas en el silencio. Cada acto de recuerdo condujo a la restauración. En la Escritura, la memoria divina nunca es un simple recuerdo pasivo. Es una expresión activa de amor que interviene en el tiempo. Cuando Dios recuerda, actúa. Cuando registra, esto transforma por completo la manera en que interpretamos el sufrimiento humano. Decir que Dios guarda nuestras lágrimas es afirmar que Él otorga significado eterno al dolor temporal. Significa que el duelo no es una emoción desperdiciada, sino evidencia sagrada de amor y perseverancia.
escrita en el registro eterno del cielo. El frasco de lágrimas en manos divinas se convierte en un símbolo de pacto entre el Creador y la creación. Una promesa de que ningún dolor es invisible, ningún clamor pasa desapercibido y ningún sufrimiento es olvidado. Así, la antigua costumbre de recoger lágrimas se vuelve mucho más que una curiosidad histórica. Se convierte en un espejo que refleja la naturaleza de la compasión divina. Lo que comenzó como un gesto humano de duelo encuentra su cumplimiento final en el corazón. El libro de las lágrimas no es solo un registro, es la culminación de esta verdad, que el Todopoderoso no solo cuenta cada lágrima, sino que las guarda, transformando el dolor terrenal en recuerdo eterno. Si Dios guarda nuestras lágrimas, entonces las lágrimas mismas deben hablar. Y la Escritura muestra lo que las lágrimas no son un símbolo de debilidad, son el lenguaje más puro y sagrado del alma. Hablan cuando las palabras se derrumban bajo el peso de la emoción. Brotan cuando la mente ya no puede traducir el dolor, la gratitud o el asombro en lenguaje. A los ojos de Dios, las lágrimas no son una señal de derrota, sino una forma de comunicación entre el cielo y el corazón humano. Son oraciones no pronunciadas del alma, destiladas en forma líquida, silenciosas, pero elocuentes, invisibles para otros, pero visibles para Dios. El salmista comprendió este misterio cuando oró en el Salmo, capítulo 39, versículo 12. Oye mi oración, oh Señor, y escucha mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas. En ese momento, reconoció que las lágrimas mismas son oración. Incluso cuando la lengua calla, el corazón continúa clamando al Creador, y esos clamores ascienden al cielo como incienso delante del trono de la gracia. De igual manera, el Salmo, capítulo 126, versículo 5, declara, los que siembran con lágrimas, con gozo segarán. Este versículo capta el intercambio divino. Las lágrimas se convierten en semillas. Cuando se siembran con fe, no desaparecen en el suelo de la desesperación, sino que crecen hasta convertirse en gozo y bendición futura. Dios no desprecia las lágrimas, las transforma en fruto. A lo largo de la Escritura, las lágrimas poseen un profundo significado teológico. Señalan arrepentimiento, intercesión, compasión y adoración. Los profetas lloraron por su pueblo, los salmistas lloraron por liberación, los justos lloraron por justicia. En cada caso, las lágrimas no fueron expresiones vacías, fueron ofrendas. Movieron el corazón de Dios. A diferencia del mundo, que a menudo avergüenza la emoción, Dios honra las lágrimas como evidencia sagrada de sinceridad. Cuando caen de ojos vueltos hacia el cielo, pasan a formar parte del registro que Dios guarda en su libro, un testimonio de la perseverancia de la fe en medio del dolor. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, entró en este lenguaje de lágrimas. El versículo más breve de toda la Escritura, Jesús lloró. Juan capítulo 11, versículo 35 contiene un océano de significado. De pie ante la tumba de su amigo Lázaro, aquel que poseía el poder de la resurrección no se escondió detrás de la fuerza. Se permitió sentir el dolor de la mortalidad, la punzada de la pérdida, el aguijón de la muerte. Sabía que en cuestión de momentos llamaría a Lázaro de vuelta a la vida, y aún así lloró. Este acto reveló algo extraordinario. El poder divino no excluye la empatía divina. Dios no es solo el sanador del dolor, es aquel que lo siente con nosotros. Las lágrimas de Cristo fueron el puente entre la perfección del cielo y el sufrimiento de la humanidad. Mostraron que la compasión no es contraria a la santidad. Es su expresión más. La Escritura ofrece otros momentos en los que las lágrimas se convirtieron en instrumentos divinos de transformación. Cuando la mujer pecadora se arrodilló ante Jesús, lavando sus pies con sus lágrimas y secándolos con su cabello, aquellas lágrimas se transformaron en adoración. Fueron su confesión, su rendición y su gratitud derramadas juntas. Cristo vio en ellas no vergüenza, sino amor redimido. Cuando Pedro, después de negar a su Señor 3 veces, salió y lloró amargamente, sus lágrimas se convirtieron en arrepentimiento. No fueron evidencia de fracaso, sino el comienzo de la restauración. El momento en que la culpa fue reemplazada por la gracia. Y cuando María Magdalena lloró fuera del sepulcro vacío pensando que su Señor se había ido para siempre, sus lágrimas se transformaron en revelación. A través de una visión empañada,
Ella se convirtió en la primera en ver a Cristo resucitado, demostrando que, a veces, la verdad divina solo se revela a través de los ojos que han llorado. En todos estos ejemplos, las lágrimas cumplen un propósito divino, limpian el corazón, suavizan el espíritu y abren el alma a la presencia de Dios. Hacen lo que la lógica no puede hacer, preparan el corazón humano para recibir lo divino. En el reino de Dios, las lágrimas nunca se desperdician, son recogidas, contadas y consagradas. Son semillas de milagros. Evidencia de que el amor, la esperanza y la fe siguen vivos dentro de nosotros, incluso en nuestros momentos más dolorosos. Cada lágrima derramada en verdad escribe una nueva línea en el libro celestial que Dios guarda. Así, el lenguaje de las lágrimas es universal a través del tiempo, la cultura y la fe. Desde David en el desierto hasta Cristo ante la tumba, cada lágrima cuenta una historia de interacción divina. En el cielo, esas historias no se olvidan, se preservan para siempre en el libro de las lágrimas. Y un día, cuando Dios enjugue toda lágrima de los ojos de su pueblo, no será el borrado del dolor, sino la consumación de la redención, cuando cada lágrima será vista por lo que realmente fue. Un mensaje sagrado que alcanzó el corazón de Dios. El concepto del recuerdo divino es una de las verdades más reconfortantes y profundas de toda la Escritura. Cuando la Biblia habla de que Dios recuerda, no implica que alguna vez olvide. Él es omnisciente. Su conocimiento es perfecto y completo. Más bien, el recuerdo divino significa atención intencional. Un momento en el que Dios decide actuar a favor de aquello que ya conocía. Es la transición de la observación a la intervención, de la conciencia a la redención. En Malaquías capítulo 3, versículo 16, esta idea adquiere una forma profundamente personal. Entonces, los que temían al Señor hablaron unos con otros. El Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro de memoria para los que temen al Señor y estiman su nombre. El libro de memoria es un símbolo de la conciencia íntima de Dios respecto a quienes le honran. Es como si el cielo llevara un registro no solo de las obras, sino de la devoción. Cada acto de fe, cada oración susurrada, cada lágrima derramada con reverencia. El Creador del tiempo registra estos momentos no porque su mente divina pudiera perderlos alguna vez, sino porque los corazones humanos necesitan la seguridad de que su fidelidad y su dolor no se pierden en la inmensidad de la eternidad. Dios guarda registros para dar significado a nuestras experiencias. En el mundo humano, los recuerdos se desvanecen, el dolor se minimiza y la injusticia a menudo se ignora. Pero en el reino celestial, nada justo se pierde jamás. Los registros de Dios aseguran que cada momento de perseverancia y cada expresión de fe serán algún día reconocidos y redimidos. El libro de las lágrimas y el libro de memoria son dos caras de la misma verdad divina. El Señor atesora tanto nuestro sufrimiento como nuestra fe. Él guarda nuestras lágrimas, porque son evidencia de confianza en medio de la prueba, y escribe nuestros nombres porque pertenecen a su amor de pacto. A lo largo de la Biblia, este recuerdo divino siempre es seguido por movimiento divino. Dios recordó a Noé, y las aguas que cubrían la tierra comenzaron a retirarse, marcando el final del juicio y el comienzo de la renovación. Dios recordó a Abraham, y el vientre estéril de Sara se abrió, dando a luz a un hijo que sería padre de naciones. Dios recordó a Raquel, y ella dio a luz a José, cuya vida se convertiría en la clave para salvar a millones de almas. Dios recordó a Ana, y Samuel fue concebido, un profeta que ungiría reyes y daría forma al destino de Israel. Y cuando Dios recordó a su pueblo en Egipto, la historia cambió, cayeron plagas, el poder del faraón se quebró y comenzó la liberación. En cada caso, el recuerdo fue la puerta hacia la misericordia. Por lo tanto, cuando David declaró que Dios guarda nuestras lágrimas en una redoma y las registra en su libro, estaba proclamando que nuestro dolor también forma parte de este proceso redentor. Ser recordado por Dios es ser incluido en su plan de restauración. Cada lágrima escrita en su libro no solo es preservada, sino que también está destinada a la transformación. Ninguna quedará sin resolver. A diferencia de la memoria humana, que se desvanece con el tiempo o se debilita con la emoción, el recuerdo de Dios es eterno e impecable. Él olvida los pecados cuando son perdonados, pero recuerda el sufrimiento hasta que es redimido. Su memoria no se debilita, se cumple.
Aquello que creemos perdido en el pasado, Él lo conserva intacto en los archivos del cielo, esperando el día en que será respondido con gozo. Esto significa que el recuerdo divino no es simplemente consuelo, es pacto. Nos asegura que el Dios que vio nuestras lágrimas ayer actuará sobre ellas mañana. Los registros que Él guarda no existen para la nostalgia, sino para la justicia y la gracia. Cuando llegue el día en que habrá el libro de las lágrimas, cada dolor registrado encontrará su contraparte divina, cada pérdida será respondida con restauración, cada lamento con risa, cada lágrima con gozo eterno. En la historia de la redención, el recuerdo de Dios es el hilo de oro que se entreteje a lo largo de cada página. Es su manera de decirle a la humanidad: he visto, he escuchado, no he olvidado. Y esa verdad que el Todopoderoso lleva registro no solo de nuestras obras, sino también de nuestras lágrimas, nos asegura que ningún sufrimiento confiado a Él es jamás desperdiciado. Cada lágrima guardada en el cielo es una promesa que espera su cumplimiento en la luz de la eternidad. Y todo recuerdo de dolor conduce a algún lugar, conduce al triunfo. La Biblia revela un patrón divino constante. Un movimiento del dolor a propósito, del sufrimiento a la redención, de las lágrimas al triunfo. Dios nunca permite que el sufrimiento exista sin significado. Cada lágrima que cae dentro de su cuidado de pacto se convierte en una semilla de algo eterno. En la economía divina, nada de lo soportado en fe se desperdicia jamás. Las páginas de la Escritura dan testimonio de esta verdad una y otra vez, mostrando que lo que comienza en llanto a menudo termina en adoración. Consideremos a José, cuya historia ilustra vívidamente esta transformación. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y arrojado a prisión por un crimen que no cometió, José lloró en soledad, preguntándose si Dios lo había abandonado. Sin embargo, aquellas lágrimas se convirtieron en el fundamento del propósito divino. Con el tiempo, Dios lo levantó a la posición de gobernador sobre Egipto, utilizando la misma traición que causó su sufrimiento para preservar innumerables vidas durante la hambruna, incluida la familia que le había hecho daño. Cuando José más tarde se presentó ante sus hermanos y declaró: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis, capítulo 50, versículo 20. Reveló la lógica del cielo. Dios transforma el dolor de uno en la salvación de muchos. Las lágrimas que José derramó en cautiverio se convirtieron en tinta sagrada dentro de la historia de la providencia de Dios. Luego estuvo Ana, cuyas lágrimas silenciosas en el templo derramaron años de angustia y anhelo. Ella lloró delante del Señor, incomprendida incluso por el sacerdote Elí, pero su dolor fue visto por Dios. Sus lágrimas dieron a luz no solo a su hijo Samuel, sino una nueva era profética en la historia de Israel. Samuel crecería para ungir tanto a Saúl como a David, dando forma al destino espiritual y político de la nación. La agonía privada de Ana se convirtió en la semilla de una liberación pública. A través de su llanto nació un profeta que ayudaría a restaurar el pacto de Israel con Dios. David también escribió sus salmos más poderosos no desde su trono, sino desde cuevas y desiertos. En temporadas de exilio y desesperación, sus lágrimas tallaron melodías de esperanza que han consolado a generaciones. Cuando cantó: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo, capítulo 126, versículo 5, no era simple poesía, era experiencia vivida. Los lamentos de David se transformaron en salmos que aún hoy dan voz al sufrimiento humano. Sus lágrimas se convirtieron en oraciones atemporales que conectan a los quebrantados de corazón de toda época con el Dios que escucha. Y finalmente, las lágrimas más grandes jamás derramadas cayeron en el huerto de Getsemaní. Allí, bajo la sombra de la traición y la muerte, Jesucristo lloró mientras oraba: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo, capítulo 26, versículo 30. Sus lágrimas no fueron solo por él mismo, sino por toda la humanidad. Fueron lágrimas de compasión divina, derramadas por un mundo que se ahogaba en el pecado. En aquel huerto, la agonía humana se encontró con la obediencia divina, y esas lágrimas se convirtieron en el río de la salvación. De Getsemaní al Calvario, el dolor fue transformado en redención. Este es el patrón divino que recorre el libro de las lágrimas que Dios guarda en el cielo. Cada dolor registrado no es un vestigio de desesperación,
sino una promesa de transformación. El dolor cuando se rinde a Dios se convierte en propósito. Las lágrimas cuando son recogidas por su mano se convierten en profecía. Cada clamor de fe escribe una nueva línea en la historia celestial de la redención que se sigue desplegando. Lo que el mundo llama sufrimiento, el cielo lo llama siempre. El apóstol Pablo comprendió esto cuando escribió en Romanos, capítulo 8, versículo 18. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Él recordaba a los creyentes que el dolor es temporal, pero su fruto es eterno. Dios no es indiferente a nuestras luchas. Él las está tejiendo dentro del tapiz de su gloria. Nuestras lágrimas no se desperdician en el suelo del sufrimiento, son plantadas allí, destinadas a florecer en algo hermoso. Puede que aún no veamos esa gloria. A menudo lloramos en las sombras, sintiéndonos olvidados e invisibles. Sin embargo, la Escritura nos asegura que esas lágrimas están siendo almacenadas, no ignoradas. Son la tinta de una historia divina que aún se está escribiendo, una historia en la que el duelo se convierte en gratitud, la debilidad en fortaleza y el dolor en gozo. Un día, cuando el libro de las lágrimas sea abierto en la eternidad, veremos que cada momento de llanto tenía sentido, y que cada gota de dolor nos estaba preparando para una corona de triunfo eterno. Incluso dentro del ámbito de la ciencia, existen destellos de sabiduría divina que confirman lo que la Escritura ha declarado durante siglos, que las lágrimas no son un defecto de la emoción humana, sino una característica del diseño divino. La investigación moderna ha revelado que no todas las lágrimas son iguales. Los científicos las clasifican en tres tipos principales: las lágrimas basales, que lubrican y protegen el ojo; las lágrimas reflejas, que expulsan irritantes como el humo o el polvo; y las lágrimas emocionales, que brotan desde lo más profundo del alma. Son estas lágrimas emocionales las que poseen una composición bioquímica distinta, rica en hormonas del estrés y en analgésicos naturales como la encefalina de leucina. No sirven únicamente para expresar el dolor, sino para purificarlo, permitiendo que el cuerpo libere toxinas y restablezca el equilibrio emocional. A la luz de esto podemos ver que el acto de llorar no es debilidad, es sabiduría incorporada en la creación. La propia fisiología del cuerpo da testimonio de la compasión de Dios. Cuando el dolor se vuelve demasiado pesado para que el corazón lo contenga, el Creador provee una válvula de liberación en forma de lágrimas. Es un sistema sagrado, tanto físico como espiritual, diseñado para sanar aquello que las palabras no pueden. El llanto reduce la carga de estrés del cuerpo, calma el sistema nervioso y ayuda a regular las emociones. Lo que la humanidad podría interpretar como fragilidad, el cielo lo reconoce como ingeniería divina, un proceso mediante el cual el dolor se transforma suavemente en restauración. La Escritura y la ciencia, aunque hablan lenguajes distintos, afirman ambas la misma verdad: las lágrimas son instrumentos de renovación. El Salmo, capítulo 34, versículo 18, nos recuerda: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. El acto biológico de llorar refleja esta cercanía espiritual. A medida que el cuerpo libera lágrimas, el alma experimenta alivio. Es como si el cielo y la tierra trabajaran juntos, carne y espíritu armonizándose en el propósito compartido de la sanidad. Incluso el mundo natural refleja este principio. El ciclo del agua ofrece un paralelismo poético con la vida espiritual de las lágrimas. La lluvia cae de las nubes para nutrir la tierra, llena ríos y mares, y luego asciende nuevamente por evaporación, purificada y renovada, regresando a los... De la misma manera, las lágrimas que derramamos caen sobre el suelo de la experiencia humana, pero ninguna se pierde. Ascienden al recuerdo de Dios, purificadas por su gracia, devueltas a Él como evidencia de fe y perseverancia. Cada lágrima derramada en verdad sigue este ritmo divino de transformación, cae en dolor y se eleva en redención. Así, el diseño humano no es accidental, sino intencional, una obra maestra que integra emoción, espíritu y biología. Dios nos creó para sentir profundamente, para expresar el dolor y para hallar sanidad a través de esa expresión. Nuestras lágrimas son prueba física de que el alma fue hecha
para la relación con su Creador, una relación tan profunda que incluso nuestro dolor se convierte en oración. Cuando lloramos, cuerpo y espíritu se unen en un acto de adoración que reconoce tanto nuestra fragilidad como la misericordia. Dentro de este diseño sagrado, las lágrimas son más que gotas de agua, son recipientes que transportan fe, rendición y renovación. Cada una que cae es a la vez una liberación y un retorno, un instante en el que lo creado se extiende hacia el creador. Y así como la lluvia regresa al cielo, también nuestras lágrimas, registradas en el libro de las lágrimas que Dios guarda en el cielo, se elevan nuevamente como testimonios de gracia, preservadas para siempre en el corazón de aquel que nos cree. Si incluso nuestra biología está diseñada para la sanidad a través de las lágrimas, entonces la fe concede a esas lágrimas un significado eterno. La fe y las lágrimas nunca han sido extrañas entre sí. De hecho, algunos de los siervos de Dios más fuertes y fieles a lo largo de la Escritura fueron personas que lloraron profundamente. Sus lágrimas no fueron señales de debilidad, sino evidencia de corazón, que confiaban lo suficiente en Dios como para llevarle su dolor. La Biblia deja claro que la fe no es la ausencia de emoción, es la santificación de la emoción. Transforma las lágrimas de simple tristeza en expresiones sagradas de rendición. El profeta Jeremías, a menudo llamado el profeta llorón, es uno de los ejemplos más claros de esta verdad. Cargó con el pesado encargo de anunciar el juicio de Dios a una nación que se negaba a escuchar. Su corazón se quebrantó por la rebelión de su pueblo y por el sufrimiento que les aguardaba. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 48 al 49, Jeremías confesó: «Mis ojos derraman ríos de lágrimas a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Mis ojos fluirán sin cesar, sin descanso». Su llanto no era desesperado, era compasión profética. Las lágrimas de Jeremías reflejaban el corazón mismo de Dios, que se dolía por el pecado aun mientras advertía de sus consecuencias. El apóstol Pablo, un hombre de inmensa fortaleza espiritual y valentía, también escribió con lágrimas. En Hechos, capítulo 20, versículo 19, recordó a los ancianos de Éfeso que había servido, con toda humildad y con lágrimas. Y más adelante, en Filipenses, capítulo 3, versículo 18, confesó: «Oh, lo digo aún llorando, que muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo». Las lágrimas de Pablo no eran debilidad, sino intercesión. Fluían del amor por la iglesia, por los perdidos y por la gloria de Dios. Su transparencia emocional mostró que la madurez espiritual no endurece el corazón, lo ablanda. Cuanto más cerca camina alguien de Dios, más siente lo que Dios siente. Y por encima de todos, Jesucristo mismo, la imagen perfecta del Padre, lloró. Hebreos, capítulo 5, versículo 7, registra que ofreció ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte. En Juan, capítulo 11, versículo 35, leemos el versículo más corto de toda la Biblia: Jesús lloró. Aquellas lágrimas ante la tumba de Lázaro no fueron solo por un amigo, sino por toda la condición humana, la muerte, la pérdida, la separación y la maldición del pecado. En Getsemaní, su agonía se desbordó en lágrimas y en sudor como gotas de sangre. Sin embargo, esas lágrimas no disminuyeron su divinidad, la revelaron. Mostraron que Dios no es indiferente al dolor humano. Las lágrimas de Cristo fueron el puente entre la santidad del cielo y el quebranto de la humanidad, la prueba visible de que la fuerza divina incluye compasión. Por esta razón, las lágrimas nunca son una contradicción de la fe, son su compañera más verdadera. Muchos creyentes asumen erróneamente que llorar delante de Dios significa derrota espiritual o falta de confianza. En realidad, ocurre lo contrario. La persona que llora ante Dios demuestra un nivel profundo de confianza. Lleva sus emociones crudas y sin defensas a su presencia, creyendo que solo Él puede sostenerlas. Las lágrimas son la fe hecha visible, la confesión del alma de que el esfuerzo humano no puede sanar lo que solo la misericordia divina. Cuando lloramos en oración, estamos rindiendo el control. Estamos diciendo: Dios, no puedo arreglar esto, pero sé que tú sí puedes. A sus ojos, ese llanto es adoración. Es un acto de reverencia, no de rebelión. El mundo puede celebrar la compostura,
pero el cielo honra la humildad. El creyente que se arrodilla en lágrimas está más cerca de Dios que aquel que se esconde detrás del orgullo, como nos recuerda el Salmo, capítulo 34, versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Incluso cuando el cielo parece silencioso y las oraciones parecen no recibir respuesta, Dios no está distante. El silencio no significa abandono, significa preparación. Dios sigue obrando, recogiendo cada lágrima, llenando la redoma y escribiendo cada línea en su libro celestial. Cada lágrima tiene propósito, incluso cuando cae sin ser vista. Un día, ese registro será leído en el cielo, y cada lágrima que antes parecía sin sentido revelará su significado oculto. Por ahora, la fe nos enseña a seguir llorando si es necesario, pero a llorar hacia Dios, no lejos de Él, a permitir que nuestro dolor se convierta en oración, a dejar que nuestras lágrimas nos recuerden que somos vistos, escuchados y recordados. La fe que llora no es una fe que fracasa, es una fe que confía incluso en la oscuridad, creyendo que cada lágrima es conocida por nombre en el libro de las lágrimas que Dios guarda en el cielo. La Escritura presenta una imagen solemne, ponente del juicio final. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 2. Estos libros celestiales simbolizan el registro perfecto de la justicia y la misericordia de Dios. Entre ellos se encuentra el libro de la vida del Cordero, que contiene los nombres de todos los que han sido redimidos por medio del sacrificio de Cristo. Sin embargo, dentro de los vastos archivos del cielo puede existir otro volumen, un libro no de juicio, sino de compasión, el libro de las lágrimas. Este registro divino guarda el testimonio de cada dolor soportado con fe, de cada momento de sufrimiento silencioso transformado en perseverancia, de cada acto de confianza que persistió en la oscuridad. A diferencia de los libros que registran obras o destinos, el libro de las lágrimas es un registro del corazón. No narra los pecados de la humanidad, sino los dolores santificados de los redimidos. No contiene acusaciones, contiene consuelo. Sus páginas no llevan cargos, sino afirmaciones de la perseverancia de la fe. Mientras el juicio separa la justicia de la rebelión, este libro revela cómo la gracia sostuvo a los justos a través del dolor. Permanecerá como evidencia eterna de que ningún sufrimiento, cuando es confiado a Dios, pasó desapercibido ni quedó sin recompensa. Cuando llegue ese día y este libro celestial sea abierto, el significado detrás de cada lágrima será finalmente revelado. Lo que una vez pareció sin sentido cobrará sentido a la luz de la eternidad. Las traiciones que una vez destrozaron el corazón serán mostradas como el suelo del cual brotaron la humildad y la compasión. Las noches solitarias de oración sin respuesta serán vistas como horas sagradas, en las que la fe fue refinada. Las temporadas de dolor que antes parecían insoportables brillarán como testimonios de perseverancia, prueba de que el amor a Dios permaneció incluso en medio del sufrimiento. El cielo no solo reconocerá tu perseverancia, la celebrará. Los ángeles se regocijarán, no solo porque sobreviviste, sino porque creíste cuando creer te costó todo. Esta revelación cumple la promesa suprema de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El acto de Dios enjugando personalmente las lágrimas tiene un significado profundo. No sugiere que ignore o olvide nuestro dolor. Al contrario, muestra que recuerda cada lágrima de manera íntima. Las enjuga no para descartarlas, sino para completarlas. Cada lágrima que una vez recogió y registró encontrará ahora su cumplimiento, su respuesta divina. Ese gesto final, Dios mismo tocando los rostros de sus hijos, representa la culminación de todas sus promesas. No es un consuelo distante, sino una redención íntima. Aquel que llevó la cuenta de cada lágrima ahora las quitará para siempre. No borrando el pasado, sino transformándolo. El dolor no simplemente desaparecerá, será redimido en gozo eterno. En ese momento, el libro de las lágrimas ya no será un registro de dolor, sino un testimonio de propósito. Cada página brillará con historias de cómo el sufrimiento se convirtió en fortaleza,
cómo la desesperación fue transformada en devoción y cómo la pérdida se volvió el terreno de la gloria eterna. El gran misterio del recuerdo divino alcanzará su resolución. Cada clamor, cada corazón roto y cada instante de agonía preservado en el cielo se revelará como parte de un diseño mayor, uno que conduce finalmente a un gozo sin fin. Así, cuando el libro de las lágrimas sea abierto junto al libro de la vida, declarará a toda la creación que el amor de Dios no solo fue lo suficientemente poderoso para salvar almas, sino también lo suficientemente tierno para santificar el dolor. El mismo Dios que escribió tu nombre en el libro de la vida, también ha escrito tus lágrimas en su libro de memoria, y ambos hablarán juntos de una sola verdad, que la gracia no solo perdona, sino que restaura, redime y recuerda para siempre. Y esta promesa no es lejana, toca tu vida incluso hoy. Tal vez, mientras escuchas estas palabras, hay lágrimas en tus ojos, recientes, por un dolor presente o antiguas por heridas que nunca sanaron del todo. Quizá llevas cargas que pocos comprenden, recuerdos que acechan tus momentos de silencio u oraciones que parecen haberse perdido en el vacío. Puede que te sientas invisible, como si tu sufrimiento hubiera pasado desapercibido incluso para el cielo. Pero la verdad que declara la Escritura es esta: Dios lo ha visto todo, ha contado cada lágrima, ha escuchado cada suspiro y ha registrado cada momento de angustia en su libro eterno. Ni uno solo ha escapado a su atención. El recuerdo que Dios tiene de ti no es general, es profundamente personal. Su conocimiento no es el de un observador distante, sino el de un padre amoroso que conoce el peso exacto de tu dolor. Cuando David escribió: has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma, no está ellas en tu libro, estaba revelando que la compasión divina opera con intimidad. El Dios que gobierna galaxias se inclina lo suficiente como para recoger lágrimas. Cada gota que cae lleva consigo una historia emocional y cada instante de desesperación queda inscrito en la narrativa eterna del amor divino. Tus lágrimas, entonces, no carecen de sentido. Forman parte de un registro sagrado, el libro de las lágrimas que Dios guarda en el cielo. Este libro no es un archivo de duelo, sino un testimonio de amor. Es la historia de cómo la fe resistió cuando las emociones fallaron, de cómo la confianza permaneció cuando el entendimiento vaciló, de cómo el amor a Dios sobrevivió incluso cuando la vida parecía desmoronarse. Cada página de ese registro celestial lleva evidencia de que tu vida, con todas sus fracturas, nunca fue vivida en vano. La belleza del recuerdo de Dios es que transforma el dolor en propósito. Lo que tú viste como años desperdiciados fueron estaciones de formación. Lo que sentiste como oración sin respuesta fue preparación divina. Cada dolor tiene significado en la economía del cielo. Dios no solo está llevando la cuenta de tus lágrimas, las está tejiendo en algo glorioso. Toma la materia prima del duelo y la convierte en el tejido de la gracia. Tu corazón quebrantado se transforma en compasión por otros, tu debilidad en testimonio y tu perseverancia en un monumento a su misericordia. Y un día, cuando estés delante de Él cara a cara, tal vez veas el registro de tus lágrimas, no para revivir tu dolor, sino para revelar. Quizá Él te muestre cómo momentos que creíste abandono fueron en realidad los instantes en que te sostuvo más cerca. Verás cómo tus pruebas se convirtieron en hilos de un gran tapiz, y cómo cada lágrima reflejaba una luz que antes parecía oculta. Lo que parecía fragmentos formará una obra maestra de redención. En esa revelación, comprenderás que nunca fuiste olvidado, nunca fuiste invisible, nunca dejaste de ser amado. El mismo Dios que escribió tu nombre en el libro de la vida ha preservado tus lágrimas en el libro de memoria. Juntos, esos libros cuentan una sola historia, que el amor divino no solo salva el alma, sino que también redime. Hasta que llegue ese día, hala consuelo al saber que tus lágrimas ya poseen significado eterno. No son desperdicio, son adoración. No son una señal de derrota, son prueba de perseverancia. Y aunque ahora las páginas de ese libro celestial puedan estar llenas de dolor, están siendo escritas hacia un final glorioso, donde cada lágrima brillará como evidencia de que fuiste amado, recordado y llevado por Dios a través de todo. Y la historia escrita con lágrimas alcanza su capítulo final, consuelo.
La historia de las lágrimas no termina en tristeza, termina en gloria. Los capítulos finales de la Escritura revelan la promesa más grande jamás pronunciada al corazón humano, la reversión completa. En Apocalipsis capítulo 21 versículos 3 al 4 Juan escribe: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Estas no son exageraciones poéticas destinadas a consolar almas frágiles, son declaraciones literales del cumplimiento divino. El Dios que ha contado cada lágrima un día las enjugará Él mismo. Cuando llegue ese momento, no borrará el recuerdo de nuestro dolor como si nunca hubiera existido. Más bien, lo redimirá. Cada lágrima registrada en su libro de memoria habrá cumplido su propósito divino. Cada dolor que parecía sin sentido será mostrado como parte del patrón sagrado de la redención. En la eternidad no habrá sufrimiento desperdiciado ni preguntas sin respuesta. Cuando Dios enjugue tus lágrimas, no estará negando lo que atravesaste. Estará llevando tu historia a su cumplimiento. El acto de enjugar las lágrimas marca el cierre de un libro que comenzó en el momento en que experimentaste el primer dolor. Un libro en el que cada clamor, cada dificultad y cada acto de fe fue escrito por su mano. No es el borrado de tu historia, sino su consumación, un final en el que todo lo que estuvo roto es hecho completo. Hasta que llegue ese día glorioso, somos llamados a caminar por fe y no por vista. Nos aferramos a la verdad de que ninguna lágrima es desperdiciada, ningún corazón roto pasa desapercibido y ningún sufrimiento es olvidado. Cada lágrima que alguna vez has derramado tiene un destino. Caen no en el vacío sino en las manos de Dios. El mismo Dios que lloró ante la tumba de Lázaro sigue llorando con nosotros. El mismo Señor que recordó los clamores de recuerda los tuyos. El mismo pastor que restauró el alma de David sigue recogiendo las lágrimas de su pueblo en su redoma. Esta continuidad divina demuestra que su compasión no está limitada por el tiempo, es eterna. Mientras esperamos la restauración del cielo, podemos transformar nuestro dolor en oración y nuestras lágrimas en adoración. Cuando lloramos delante del Señor, no disminuimos nuestra fe, la profundizamos. El creyente que llora se convierte en un testimonio viviente de que las promesas de Dios son más fuertes que la desesperación humana. A través de nuestras lágrimas, declaramos que el autor de nuestra historia sigue escribiendo, que las páginas de dolor un día se convertirán en cánticos de alabanza. Y entonces, cuando despunte el amanecer final y el Cordero de Dios abra los libros, el dolor mismo será abolido. Las lágrimas que una vez fueron registradas no serán olvidadas, serán transfiguradas, se volverán como joyas, resplandeciendo como memoriales eternos de una fe que perseveró y de un amor que nunca falló. El dolor que una vez pesó sobre el corazón se convertirá en la evidencia misma de su victoria. A la luz del cielo, cada herida dará testimonio de la misericordia que la sanó. Esta es la esencia del consuelo eterno, no que Dios simplemente ponga fin al sufrimiento, sino que lo transforme. Aquello que una vez nos hizo llorar se convertirá en motivo de gozo eterno. Cada clamor se transformará en canto, cada sombra cederá ante una gloria radiante. Por eso, no desprecies tus lágrimas. Son ofrendas sagradas, son testimonios eternos escritos en el libro de las lágrimas que Dios guarda en el cielo, un libro que un día será leído en el lenguaje del gozo, cuando toda la creación esté restaurada y el dolor mismo ya no existe. En ese momento, verás lo que Dios ha visto desde siempre, que tus lágrimas nunca fueron desperdiciadas, porque cada una te acercó más a Él, y cada una está ahora coronada con luz eterna. La promesa permanece intacta, no desgastada por el tiempo. El Señor que contó cada suspiro, recogió cada lágrima, las enjugará sin dejar rastro, no borrando el pasado, sino cumpliéndolo. El libro de las lágrimas no es un archivo frío, es la historia de amor de un Dios fiel que no permitió que el dolor se disolviera en la falta de sentido. En Cristo contemplamos el sello de esa promesa. Aquel que lloró ante una tumba y sangró en un huerto ahora reina donde las lágrimas no pueden seguirlo, y desde ese trono asegura a su pueblo que lo sembrado con dolor será cosechado con gozo. Hasta ese día, los fieles viven con una postura de confianza.
Permitimos que nuestro llanto se convierta en oración, nuestra espera en adoración y nuestras heridas en ventanas por donde entra la luz de la resurrección. Si esta enseñanza ha afirmado tu corazón o ha despertado esperanza, permite que su testimonio continúe a través de tu respuesta. Da me gusta a este mensaje para que llegue más lejos. Deja un comentario para que otros sean fortalecidos por tu testimonio. Suscríbete para caminar con nosotros en futuros recorridos por la Escritura. Y comparte este video con quienes necesitan saber que el cielo guarda un registro cuidadoso de su dolor. Con gratitud por el tiempo que has entregado y por los corazones que alcanzará. Recibe esta bendición, que el Dios que te recuerda se acerque a ti, que el Salvador que lloró por ti te sostenga y que el Espíritu que te consuela te guíe hacia el día en que el dolor ya no exista y el gozo no tenga